pendiente de las noticias que se han difundido en este mes de octubre. Noticias bastante desoladoras, bastante tristes, porque hemos visto pues guerras, una guerra que se está gestando. Perdón, los niños ya se fueron a sus clases, ya salieron. Siempre se me olvida, pero ya están ahí en clase. Bien, como les decía, estamos observando un conflicto muy significativo. Desafortunadamente ha habido muchos problemas entre Israel y Palestina. La guerra entre Israel y esta organización Hamas se ha convertido en uno de los mayores conflictos entre israelitas y palestinos en los últimos 50 años. Todo comenzó, como todos sabemos, el 7 de octubre, donde hubo una invasión cuando Hamas lanzó un ataque sorpresa sobre Israel, asesinando a más de 1.400 personas, entre ellos muchos jóvenes. Fue algo verdaderamente lamentable lo que transmitieron los noticiarios. La mayoría de estas personas eran civiles y también no conformes con ese ataque, esas muertes, también secuestraron a más de 200. Desde entonces, amados hermanos, Israel ha llevado a cabo una extensa campaña de bombardeo sobre la Franja de Gaza y un férreo bloqueo en el territorio que ha dejado a más de 4.000 muertos, cientos de miles de despedazados que carecen de suministros básicos para sobrevivir. Hay hospitales que han agotado todos sus recursos médicos, su instrumental quirúrgico, están en verdaderos problemas. El conflicto amenaza extenderse más allá de las fronteras de Israel y de Gaza y es un principal foco de atención del mundo entero. Lo comento, hermanos, porque pues estos acontecimientos tristemente han provocado que muchas personas, muchísimas personas, puedan ser fácilmente engañados cuando se trata de profecías del fin del mundo. Muchas personas están siendo engañadas. Estos acontecimientos que estamos viendo han provocado que muchas personas puedan ser engañadas fácilmente cuando vemos cómo se están desarrollando estos conflictos, quiénes contra quiénes y de qué manera. Es algo que también puede servir para engañar a personas. Muchas personas pueden ser engañadas de modo que esta guerra son señales infalibles de que el fin del mundo está a la vuelta de la esquina. Por tanto, se están difundiendo especulaciones descontroladas, predicciones incorrectas. Podemos ver que ya muchos están hablando de fechas, de pueblos, de personas que están levantándose ya como según las predicciones bíblicas. Grandes engaños, grandes manipulaciones. Por eso es importante, hermanos, que vayamos a la palabra de Dios. Ahí está todo. Por supuesto que no tenemos el día, no tenemos la hora, no tenemos nada con certeza, pero podemos ver que hay señales y sobre eso tenemos que estar atentos, debemos conocerlas. ¿Y qué es lo que el Señor Jesús nos dejó en relación a las señales? Yo les voy a pedir que abramos todos nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, y vamos a hacer una lectura del versículo 1 al 14, Mateo 24, del 1 al 14. Y yo te invito, hermano, a que lo tengas abierto, porque vamos a hacer algunas consideraciones para poder ver qué es lo que el Señor Jesús dejó y cómo está organizado este mensaje. Así que, puestos de pie, vamos a tener esta lectura de Mateo 24, del 1 al 14. Esta es nuestra lectura. Le voy a pedir a mi hermano Samuel que pase al frente y pueda dirigirnos en esa lectura de esta porción de las Escrituras. Adelante, Samuel. Dice la palabra de Dios:
Mateo 24, 1 al 14. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Gracias a Dios por su palabra. Él añadirá bendición el día de hoy a esta su santa palabra. Vamos a tomar asiento. Muy bien, pues un tema verdaderamente importante, de mucho interés, que no debemos dejar de pasar. Tenemos que estar al pendiente. Estamos viviendo momentos difíciles, pero ¿qué es lo que dice la palabra sobre estos acontecimientos? ¿Qué es lo que debemos de tener presente en nuestra vida? Los capítulos 24 del Evangelio de Mateo, 24 y 25, tratan grandes temas en relación a el fin del mundo. Así que los tres temas compartidos por el Señor Jesucristo pertenecen al futuro. ¿Cuáles son esos tres temas compartidos? El primero es la destrucción de Jerusalén. El segundo, el retorno del Señor Jesús. Y el tercero es el fin del mundo. Fueron Ahí está. ¿Listo? Ok. Perdón. Los estamos despertando antes de que se duerman. ¿Ya quedó? Ahí está. Ok. Gracias a Dios. Entonces, estos tres temas compartidos por el Señor Jesucristo pertenecían al futuro. ¿Y cuáles son esos temas? La destrucción de Jerusalén, el retorno del Señor Jesús y el fin del mundo. Ahora, si hacemos una rápida mirada por los primeros 4 versículos de Mateo 24, nos va a mostrar los eventos que llevaron al Señor Jesús a traer estas grandes profecías que constituyen los 2 capítulos de Mateo 24 y 25. Vamos a mirar de manera rápida estos 4 versículos que llevaron al Señor Jesús en manifestar, en dar a conocer las señales del fin. Así que vamos a Mateo 24:1, que dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo. Imaginémonos a los discípulos, ¿verdad?, saliendo con el Señor Jesús, llamándole la atención para que voltease y viese esos grandes edificios. ¿Qué tenían en particular esos edificios? Miren, los discípulos admiraron la
magnificencia del templo y llamaron la atención de Jesús a su belleza. Por supuesto, el templo era magnífico. Estaba asentado sobre la cumbre del monte de Sión. Estaba construido en mármol. Ese mármol blanco con chapa de oro. Era una estructura que podía albergar a 1000 personas. El templo tenía diversos pórticos, como la puerta de Salomón, la puerta real, y cada pórtico era sostenido por 2 altas columnas de gran diámetro, tan grande que se requería entre 3 o 4 personas con las manos extendidas para poderla rodear. Era una vista impresionante, una de las maravillas del mundo, y los apóstoles decían: mira, Jesús, estas maravillas. Aparentemente los discípulos estaban en algún sitio donde la visión de los templos los llevaba al asombro, al mostrarse en totalidad la magnífica belleza, y querían que Cristo viera ese hermoso cuadro. Esto es lo que contiene el verso 1. Este es uno de los acontecimientos que llevó al Señor Jesús a mencionar 9 de las señales del fin. ¿Qué es lo que más podemos ver rápidamente en el capítulo 24, versículo 2? Dice: respondió él, el Señor Jesús, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El Señor Jesús aprovechó esa ocasión para despertar el interés de sus discípulos en los acontecimientos que vendrían, en los acontecimientos venideros. Predijo la total destrucción del templo. No quedará piedra sobre piedra. ¿Qué más podemos ver? En el versículo 3 de Mateo 24 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos quedaron impactados. ¿Y quién no? Imaginémonos que hubiéramos estado ahí, que el Señor nos dijera todo esto. Por supuesto que las preguntas surgirían, pero una diferente de cada una de las personas que pudieran estar ahí. Y los apóstoles dijeron, los discípulos que quedaron impactados, y le preguntaron: ¿cuándo será destruido el templo y cuáles serán las señales del retorno de Cristo y el fin del mundo? Vemos cómo se van generando estos acontecimientos que provocaron que el Señor Jesús compartiera unas señales. En Mateo 24:4 nos dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. El Señor Jesús advirtió a los discípulos de cuidarse de ser engañados. Ese mensaje es, por supuesto, para cada uno de nosotros ahora, para que nadie nos engañe. Tenemos que ver qué es lo que el Señor Jesús dejó de manera puntual, para saber lo que está sucediendo y lo que sucederá en su momento. Así que todo esto que hemos visto puede significar varias cosas. Una persona, como veíamos al principio, puede ser fácilmente engañada cuando se trata de profecías sobre el tiempo venidero. Hermanos, actualmente se ha dado una gran manifestación de profetas que están dando ya nombres tanto de ciudades, de países, de personas que serán partícipes ya de esta conflagración del fin del mundo. Pero nosotros debemos estar preparados para que nadie nos engañe en cuanto a profecías. También lo que significa es que también es posible engañar fácilmente cuando se encara estos tiempos. Nosotros estamos ahora viendo muy de cerca
cómo está sucediendo prácticamente en el momento esos ataques. Ese sufrimiento, tanto de inocentes como de militares, es algo verdaderamente angustiante. Y por supuesto, también es posible engañar fácilmente cuando se están viviendo prácticamente estos acontecimientos. Y también esto significa que puede ser engañada de modo de pensar de que ciertos cataclismos son señales infalibles del fin que está cerca. Con frecuencia esto resulta en especulaciones descontroladas referidas al tiempo final. Muchos han puesto fechas y han quedado mal porque definitivamente no es posible, aún con todos los datos, poder tener una fecha precisa y una hora también específica. Pero sí debemos estar atentos a las señales. Esto también resulta que hay predicciones universales, engaños a otros y el desaliento también de la fe cuando el fin no llega. Así que, hermanos, para poder entender este pasaje de Mateo 24, capítulo 24 del 1 al 14, debemos ser cuidadosos. Y déjenme decirles en qué debemos de ser cuidadosos cuando leemos la palabra de Dios. Debemos de ser cuidadosos de no introducirle mediante nuestra lectura más de lo que el Señor Jesucristo está diciendo. No debemos introducir más de lo que el Señor Jesús nos está diciendo. Pero también no debemos dejar de oír lo que está diciendo. No debemos poner más ni dejar de oír lo que el Señor está diciendo. Porque miren, estos dos errores de poner más y de no oír fueron errores que se cometieron cuando vino el Señor Jesús por primera vez. Estos dos errores de introducir más de lo que dijo y de no oír lo que Él dijo. Miren, fueron los errores cuando el Señor Jesucristo vino la primera vez. ¿Qué decía? Dice ahí Mateo 2 del 1 al 6. Jesús nació en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó: ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judá, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá el gobernante que será pastor de mi pueblo de Israel. ¿Lo sabían o no lo sabían? Lo sabían, pero introdujeron de más y no oyeron lo que Dios dijo. No debemos nosotros de cometer ese error cuando vamos a la palabra del Señor. Amada iglesia, por lo tanto, para entender este pasaje de hoy, Mateo 24, del 1 al 14, otra vez, debemos ser muy cuidadosos de no introducirle nada mediante nuestra lectura, más de lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo, pero tampoco no debemos dejar de oír lo que Él está diciendo, sobre todo para no caer en los errores que cayeron en la primera venida. Ok, debemos recordar algo mayor, pongan atención en esto. Los discípulos en esos momentos pensaban que los tres eventos ocurrirían en el mismo momento, es decir, la destrucción de Jerusalén, el retorno del Señor Jesús y el fin del mundo. Creían que estos tres eventos ocurrirían
todos en el mismo momento. Cuando el Señor Jesucristo dijo que el templo sería destruido, ellos pensaron que ocurriría al mismo tiempo de su retorno y del fin del mundo, restaurando con ello el reino de Israel. Sin embargo, el Señor Jesucristo no dio detalle de su agenda, no la abrió ni dijo tal día, a tal hora y en tal forma. No nos dio detalle, no dio el detalle del pormenor, no dio el detalle de su agenda, que por supuesto tiene. No dijo cuándo ocurrirían los 3 acontecimientos. Lo que hizo, y de manera muy puntual, fue mencionar otra vez las señales que ocurrirían o apuntarían al retorno, al fin de Jerusalén y al fin del mundo. ¿Qué es lo que dio? Señales. Y esto es lo que vamos a aprender en esta tarde. Por supuesto que es importante tener en mente, recordar que la mayoría de las señales ocurren a lo largo de la historia. Pero con esta diferencia: las señales aumentan y se intensifican inmediatamente antes del fin de Jerusalén y del mundo. Estas señales ocurren a lo largo de la historia, pero se van a intensificar, van a aumentar inmediatamente antes del fin de Jerusalén y del mundo. Habrá un periodo conocido como el principio de dolores y un periodo inaugurado por la abominación desoladora, conocido como la Gran Tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo. Vamos a ver estas señales. Estos 14 versículos que tenemos ahí en nuestra Biblia, el Señor Jesús mencionó 9 señales, pero las dividió en 3 secciones. La primera sección son las señales del principio. Estas señales del principio son los falsos mesías, la violencia en el mundo y los desastres naturales. Estos son las 3 señales que podemos determinar como las señales del principio. Si notas ahí en tu Biblia, hermano, en el versículo 8 se nota esta división. Dice: y todo esto, ¿ves esto en el principio del versículo 8? Si quieres subráyalo, dice: y todo esto, las señales que ya fueron mencionadas, serán ¿qué? El principio de dolores. Apenas el principio de dolores. Ahora, la segunda sección de estas señales son las señales de amenazas y de dolores personales. ¿Qué es eso? Severa persecución religiosa, terrible apostasía, traición y división, aparición de muchos líderes falsos ofreciendo esperanza, gran apostasía, crecimiento del pecado y enfriamiento del amor. Y hay otra sección llena de esperanza, porque vemos que en el versículo 9 empieza: entonces, después del principio de dolores ocurrirán estos dolores. Pero la tercera señal dice que el que prospere hasta el fin será salvo. Y habrá un evangelismo mundial. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Bien. Como vimos, hermanos, en los primeros 4 versículos,
Dice que cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos se le señalaron diversos edificios del templo. Pero Él les respondió: ¿ven esos edificios? Les digo la verdad, serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Más tarde el mismo Señor Jesucristo se sentó en el Monte de los Olivos. Sus discípulos se acercaron en privado y por supuesto le preguntaron: ¿cuándo sucederá todo esto y qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Y Jesús le dijo: no dejen que nadie los engañe. Todos estos 4 versículos desembocaron en las grandes profecías que el Señor Jesús nos da. Hagamos algunas reflexiones, son varias reflexiones. Mira, dice: sus discípulos le enseñaron diversos edificios del templo. ¿Cómo serán estos edificios? Hermosísimos, maravillas del mundo. Y los discípulos le enseñaron al Señor Jesús. Ahora, reflexionemos en esto, hermanos. No es la forma exterior lo que hace aceptable un objeto, no. Es lo que hay dentro. No es la forma exterior lo que hace aceptable un objeto, sino lo que tiene en su interior. Y este templo ilustró que este principio aplica precisamente a un edificio. La gloria de un edificio, la hermosura, la grandeza de un edificio puede empañarse, ensuciarse por lo que pasa adentro. La corrupción de los sacerdotes dentro del templo trágicamente manchó la gloria de un edificio. Sigamos reflexionando. Todos nosotros, creyentes en Jesucristo, tenemos que mantener una correcta perspectiva del hombre. Será de tremenda ayuda quedarse cada quien viviendo de manera íntegra, honesta, santa. Y tenemos que recordar 2 cosas: toda la gloria y magnificencia de edificios quedarán como polvo en pocos años. Si no son destruidos por la guerra o alguna catástrofe, con el tiempo se van a deteriorar y se van a desvanecer. Dentro de muy poco tiempo, nuestros cuerpos, que al exterior pudieran ser fuertes, hermosos, con muy poco tiempo, en muy poco tiempo, el cuerpo más fuerte, el cuerpo más bello, estará decaído y no será más que tierra. Sigamos reflexionando, hermanos. Puntualicemos las palabras del Señor Jesucristo. Dijo: de cierto os digo, lo que Cristo dice se cumple. Lo que Cristo dice se cumple. Por eso, la totalidad de estas 9 señales tiene que cumplirse inexorablemente. Pero notemos un asunto crucial y pon atención en esto. Estas señales no ocurren porque Dios las destine a ocurrir, sino porque el hombre peca y sigue pecando. Ocurre debido a su pasión y el mal en el interior del hombre. Sigamos reflexionando. El mundo debería de saber lo que Jesús el Señor sabía. ¿Y qué es lo que el Señor Jesús sabía y que nosotros debemos de saber? El camino de Dios es el único camino para el hombre. El camino de Dios es el único camino del hombre. Fíjate bien en esto. Toda nación que anda en su propio camino sin Dios es condenado. ¿Qué estará pasando en Israel? ¿Qué es lo que estará pasando en esa nación de Israel?
¿Estarán volteando a ver a Dios o están dándole la espalda a Dios? Y no solo Israel, toda nación del mundo que va sin Dios recibirá su condenación. Hermanos, todo hombre, todo político que anda en su propio camino y sin Dios, también es condenado. Y para terminar estas reflexiones, pensemos en que debemos de ser muy, pero muy cuidadosos cuando miramos las cosas secretas de Dios. Es decir, cuando nos introducimos a las profecías de los tiempos postreros. Cristo nos hace una advertencia: mirad que nadie os engañe. Si no estamos preparados, si no hemos oído correctamente lo que Dios dice, no será difícil que nos engañen. Pero la advertencia de Dios es: no dejen que los engañen. Ahorita el mundo está muy sensible a los acontecimientos y mucha gente voltea al cielo y pregunta: ¿será que ya viene? ¿Será que este es el fin? Muchas cosas. Pero la advertencia de Dios es: no se dejen engañar. Veamos el capítulo, el versículo 5 de Mateo 4. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esta, hermanos, es la primera de las señales del principio: los falsos mesías. Los falsos mesías. ¿Qué dice? Vendrán muchos. Vendrán muchos. Entonces debemos entender que no habrá unos pocos, sino muchos mesías falsos. Hermanos, podemos ver que ya están surgiendo, diciendo: yo soy el enviado, yo soy el junior de Dios, yo soy. Y el único yo soy es Jesucristo. Por eso debemos de ser cuidadosos, y esta es una de las primeras señales del principio, los falsos mesías. Los falsos mesías afirman: yo soy Cristo el Mesías. Estos no son los falsos profetas y maestros que se mencionan en el versículo 11. Son personas que afirman ser el Mesías, el mensajero de Dios enviado al mundo. Afirmarán tener sabiduría y saber cómo hacer las cosas para salvar al mundo y ofrecer un sistema ideal de gobierno en el que se concibe una sociedad perfecta y justa, donde todo avanza sin conflictos y en armonía. Esos serán los pseudocristos o anticristos. Los falsos mesías, dice, engañarán a muchos. Son muchos y engañarán a muchos. Y la advertencia de nuestro Señor Jesús es: no se dejen engañar. Entonces, los falsos mesías engañarán a muchos, no unos pocos, sino muchos. Estos creerán y seguirán a falsos mesías, creyendo que ellos son el camino, la verdad y la vida. Y ya está sucediendo, pero faltan por surgir muchos más falsos mesías. Fíjate bien, inmediatamente después de la muerte del Señor Jesucristo, se levantaron diversos hombres afirmando que eran el Mesías. Josefo, el historiador judío, dijo que muchas personas fueron extraviadas por esos falsos mesías. Las Escrituras también mencionan a dos, por lo menos, aparentemente que afirmaban ser el Mesías, o al menos libertador de los judíos. Uno de ellos fue Teudas y el otro fue Judas de Galilea. Ahí lo puedes ver en Hechos 5 del 36 al 37. Simón el mago afirmaba ser el
el de gran poder de Dios. Y esto está registrado en Hechos 8, del 9 al 10. Hermanos, cada generación tiene sus falsos mesías. Cada uno afirmando ser el mensajero especial de Dios y el libertador de la raza humana. Pero en el postrer tiempo, la situación será diferente. No habrá solo unos pocos afirmando ser el gran libertador de los hombres. Habrá muchos, y muchos son muchos. Pensemos en esto. Los hombres, ¿qué es lo que están buscando? Un sistema ideal de gobierno en el que se concibe una sociedad perfecta y justa, donde todo avanza sin problemas, sin conflictos, en armonía, con paz interior y seguridad exterior. Fíjense lo trágico. Desafortunadamente, muchas iglesias y creyentes no muestran suficiente confianza en Cristo para mostrar que esa sociedad perfecta y esa paz y esa seguridad se encuentra solamente en Dios. Por lo que se dejan engañar y se van tras mesías falsos. Vamos a leer ahora los versículos 6 y 7 de Mateo 24. Dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Esta es la segunda señal es la segunda de las señales del principio, la violencia en el mundo. Notemos las siguientes cosas. Primero, los creyentes ¿qué? Oirán. ¿Qué estamos nosotros ahora oyendo? Oirán de tanta violencia que les parecerá que el mundo se va a desmoronar, desintegrar. Los creyentes pueden llegar a preocuparse en extremo por esas noticias. Ahorita muchos están prendidos, ahí engarrotados ante tantas noticias. Y queremos saber más y le pasamos a otro noticiero y pasamos a otro noticiero y todos están hablando de lo mismo. Estamos escuchando de rumores de guerra y de guerras. Dice también el Señor Jesucristo: no os turbéis, no sean confundidos o conmovidos. Fíjate bien, la violencia mundial puede confundir y atemorizar, puede causarnos confusión, conmoción. Pero Cristo dice que esto no será el caso de sus discípulos. Este no debe ser el caso de nosotros. Nuestros corazones estarán puestos en Dios, confiando en su presencia, en su cuidado y en su seguridad por la eternidad. También tenemos que considerar que la violencia mundial tiene que ocurrir. Tiene que ocurrir. Ahora, no ocurre porque Dios quiere o destine que así sea, sino porque hay pasiones y mal en el corazón de los hombres.
La violencia mundial puede dominar de tal manera las noticias que los hombres crean que el fin ya está a la vuelta de la esquina. Pero el Señor Jesús advirtió, aún no es el fin. Acababa de decir, mirad que nadie los engañe. Observemos el siguiente hecho. Toda violencia mencionada hasta aquí trata con la violencia de la que los hombres oyen. La violencia así mencionada en el verso 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra nación. Tenemos que recordar, amados hermanos, que a pesar de la violencia que está arrasando a cada generación, las palabras del Señor señalan una intensificación de violencia al aproximarse el fin del mundo. Y el punto crucial aquí es que, otra vez, no es Dios quien causa la violencia, es la pasión y el mal de los hombres lo que la causa. La esperanza del creyente no es en este mundo. Tu esperanza y mi esperanza no debe ser en este mundo, ni en esta verdadera ciudadanía basada en este mundo. Lo sabemos y lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo. Nuestra esperanza, nuestra ciudadanía, nuestra esperanza está en Dios y nuestra ciudadanía está en el cielo. Por eso no debemos temer a los hombres, no debemos temer a los hombres y a los eventos mundiales. Los hombres y los eventos mundiales solamente pueden tomar nuestras vidas, no nuestras almas. Nuestras vidas están en manos de Dios hasta el fin del mundo. Y veamos el versículo 7 de Mateo 24. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Esta es la tercera de las señales del principio, los desastres naturales. Se mencionan en particular 3 desastres de la naturaleza. Principiemos por el hambre. El hambre de verdad es terrible. Dice por ahí un dicho nuestro, que todo se acostumbra a uno menos a no comer. Hermanos, una de las violencias o de las señales de los desastres será el hambre. Las Escrituras hablan de una gran hambre, en todo el mundo, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Podemos ver ahí en Hechos 11, del 28 al 39. El escritor Josefo describe el hambre como tan terrible que cuando se traía harina al templo, ninguno de los sacerdotes era tan duro de comer una pizca de esa harina, habiendo tanta angustia en la tierra. En otro sitio, el historiador Josefo dijo: los oprimió una hambre a Jerusalén y muchas personas murieron por no tener lo necesario para conseguir comida. Evidentemente habrá terrible hambre en los últimos días. El caballo negro de los jinetes del Apocalipsis indica una hambruna terrible. El dolor insoportable y el mal que puede causar el hambre se describe gráficamente en las Escrituras. Y esto es impactante, impactante. Déjame que te lea. Dichosos los que mueren por la espada. Dichosos los que mueren por la espada,
mas los que mueren de hambre. Torturados por el hambre, desfallecen, pues no cuentan con los frutos del campo. Con sus manos, mujeres compasivas cocinaron a sus propios hijos, y esos niños fueron su alimento cuando mi pueblo fue destruido. Libro de Lamentaciones, capítulo 4, versos del 9 al 10. Terrible es el hambre. Pestilencias. Mientras que los ricos pueden escapar al hambre comprando comida a cualquier precio, son indefensos contra las pestilencias o las plagas. La muerte por la enfermedad u otras causas naturales no muestra parcialidad. La pestilencia también será uno de los terribles sufrimientos del tiempo final. Parte del sufrimiento causado por el caballo amarillo de los 4 jinetes del Apocalipsis incluye las pestilencias y terremotos. Y vaya que nosotros sabemos de terremotos. A veces los terremotos causan increíble destrucción y muerte. En los postreros tiempos habrá terremotos en muchas partes de la tierra. Lo sabemos. Y cada vez son más. Hermanos, estas son las señales del principio. Los falsos mesías, la violencia en el mundo, los desastres naturales, pero el Señor Jesucristo mencionó 9 señales. Y las otras 2 secciones son las señales que amenazan y dolores personales, severa persecución religiosa, terrible apostasía, aparición de muchos líderes falsos y ofrecimiento de esperanza, gran apostasía, crecimiento del pecado y sufrimiento del amor. Pero hay una promesa, una señal de promesa, y esa señal de promesa es que los que perseveren hasta el fin serán salvos, y que para entonces habrá un gran evangelismo mundial. Será predicado el evangelio del reino de Dios en todo el mundo. Pero estas 2 secciones quedarán para la siguiente semana, si Dios lo permite. Amén. Vamos a dar gracias a Dios. Señor y Dios poderoso Padre, te damos gracias porque lo que tú nos muestras, Señor, nos permite estar atentos, estar completamente atentos, Señor, a las señales que tú has compartido. Permite, Señor, estar lo suficientemente firmes en nuestra fe, lo suficientemente enterados, Señor, de lo que ha de suceder, porque nos has advertido que no debemos dejarnos engañar. Por más que se diga, por más que surjan falsos líderes, estaremos al pendientes, porque estamos contigo. Tú nos proteges, tú estarás con nosotros. Señor, permite que continuemos este tema tan importante, que seas tú, Señor, el que vuelva a enseñarnos a través de tu Espíritu Santo la próxima semana. Señor, sea para ti y para nadie más la honra, la gloria, el honor y la alabanza en el bendito nombre de tu